Yo cuando fui, esto aplicaba en su totalidad. O sea, había una explotación Ah, sí. ¿Cuánto total. currabas tú? horario hacías? Pero era una explotación voluntaria. O sea, pues uno era un PhD de topología, otro era un ingeniero de MIT, el siguiente era un licenciado en matemáticas y física. Me moría, dije, es un mercado mercenario y además es un mercado mercenario que se promueve para que continúe siendo mercenario. Que el 90% pierde el 90% en los 90 primeros días. Yo, te soy sincero, soy un creyente tardío y la verdad es que estaba más del lado de pensar, mira, esto es una burbuja, no acabo de ver muy bien dónde está el valor. Creo que con la edad y la experiencia, el concepto de fracaso cambia. Emprender más tarde conlleva más riesgos porque si no te sale bien, tienes menos tiempo para levantarte y emprender de nuevo, con lo cual, hazlo y arranca de eso. Hoy venimos a hablar de inversión, venimos a hablar de finanzas, venimos a hablar de algo que seguro que os interesa mucho, que es dónde invertir el dinero que tenéis para poder sacarle una rentabilidad interesante. Venimos a hablar con alguien que es experto en el tema, pero que también tiene una trayectoria profesional brillante y muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Flores. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas Gracias por venir, ¿eh? A vosotros por invitar. Nos conocimos un día y yo pensé, ostras, a Carlos hay que invitarle. Creo que va a ser una entrevista muy interesante. Creo que vamos a aprender mucho, que eso también es potente. Lo primero que siempre preguntamos es ¿quién es Carlos Flores? Bueno, en estos momentos soy director general y cofundador de una plataforma que es también gestora regulada de fondos de inversión. Pero digo plataforma porque el modelo de negocio es distinto al de una gestora tradicional que está especializada en la gestión alternativa, ¿vale? Antes que eso, pues tenía una carrera bastante larga en el mundo financiero, de inversión, en el área de mercados, en distintos países, en distintas ciudades, en grandes corporaciones. Y bueno, a nivel personal, pues soy padre de dos niñas de 13 y 11 años. Tengo una de ellas aquí, sí. más atenta al ordenador que a ti, ¿eh? que a mí y al podcast, como Sí. podéis ver. Y bueno, eso es lo que soy. Estudiaste en ESADE, ¿no? Hay una profesora, Lidia Ross, que te marcó mucho. Me ha interesado mucho escuchar esto en el texto que nos pasaste, porque a Lidia también la tuvimos. O sea, que un pequeño homenaje a Lidia por aquí. Y entonces empezaste en banca, ¿no? En finanzas, y enseguida ya estuviste y te fuiste a Londres. Ya has estado la mayor parte de tu vida en Londres. ¿Cómo es la vida en Londres para los que se dedican a las finanzas? A ver, en Londres, como todas las ciudades, pues es muy dinámico y va cambiando y mutando, ¿no? Yo llegué a Londres en una época en la que estaba dejando de ser la ciudad anquilosada, muy inglesa que había sido durante décadas, y se estaba convirtiendo pues, en lo que ha sido pues, los últimos 25 años previos a Brexit, porque luego yo creo que ha tenido otra transición bastante notable y esta vez pues a peor, ¿no? Y en ese momento Londres se estaba convirtiendo y se convirtió en el epicentro financiero mundial. Y eso fue o a causa de o acompañado de un influjo a nivel demográfico, no solamente de capitales, sino de personas que venían de Asia, de China, de Oriente Próximo, de Europa en cierta medida y Estados Unidos, pero de muchos países emergentes también, ¿no? De repente se convirtió en el centro de todo esto y de repente viste como la ciudad eclosionaba a nivel cultural, a nivel de restaurantes, a nivel de arte, a nivel de empresas. Se convirtió en una especie como era un caldero de ebullición, de creatividad y de iniciativa empresarial. Se volvió un sitio muy, muy, muy interesante. Yo cuando llegué, pues al final era, como dicen los ingleses, estaba wet behind the ears, ¿no? Era un chaval que acababa de salir de SADE, de la universidad, y me impresionó muchísimo, ¿no? Me impresionó muchísimo lo que acabo de escribir de la ciudad, me impresionó muchísimo el cómo entendían el concepto de carrera profesional, ¿no? Vale. Yo estaba acostumbrado a ver la trayectoria pues, de conocidos, de amigos aquí en España, y era como muy estructurado, jerarquizado, mientras que allí era pues, un poco una filosofía
meritocracia absoluta, y tanto creas, tanto vales, y en la medida que eres capaz de crear y se te identifica como alguien que es capaz de crear valor, se te va dando más y más pues, bueno, peso dentro de la O sea, que organización. en la organización subes en función de lo bueno que eres y no tanto de los años que llevas. Exactamente, exactamente. Y yo se lo vi muy rápidamente allí. O sea, tenías gente que no llegaba a los 30 años y estaban dirigiendo equipos grandísimos, negocios de decenas de millones de euros, eh, y era simplemente porque se lo habían ganado. Y la gente que tomaba las decisiones había confiado en ellos, ¿no? Y eso es una cosa que me impresionó bastante. ¿Y recomendarías a los jóvenes de ahora ir a trabajar a Londres en el mundo financiero? A ver, yo creo que Londres sigue siendo, y será difícil que deje de serlo, un epicentro importantísimo. Lo único que ocurre es que quizás, bueno, con cosas como Brexit, pero también con el desarrollo tecnológico en el cual ahora mismo ya no es tan importante en muchos casos estar físicamente localizado en determinados sitios, pues esto se ha ido disipando, ¿no? Y luego se han ido creando otros centros a nivel global pues que también atraen talento, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues en el Oriente Próximo cada vez vemos más, ¿no? Que hay varios, y en otros lugares de Asia creo que cada vez hay más peso también hacia los países que no forman el occidente tradicional, ¿no? Y eso yo creo que lo iremos viendo más y más. Pero sí que es cierto que determinado tipo de instituciones, ¿vale? Que son pues, las instituciones más robustas, ¿no? Del mundo de la inversión y las finanzas, como pueden ser, pues, yo que sé, Goldman Sachs, sí, o JP Morgan, Morgan Stanley, o este tipo de bancos de inversión, o los hedge funds tradicionales, ya sea en el área de private equity o ya sea en el área, digamos, de las inversiones cuantitativas, pues siguen estando, en la mayor parte de los casos, en Londres, en Nueva York. Y hay mucho rumor, ¿no? De las jornadas que no acaban, trabajando hasta las 2, 3 de la madrugada en Londres. ¿Cuánto hay de verdad en todo eso y cómo lo viste tú desde ahí? Bueno, si nos fiamos de lo que dice la prensa, pues cada vez hay menos de eso, ¿no? Porque obviamente ha habido problemas y situaciones, algunas de ellas incluso trágicas, ¿no? De algún caso que acabó, pues, bueno, con suicidio, me parece que leí en alguna ocasión. Sí. Y ha habido un cambio importante en ese approach. Yo cuando fui, esto aplicaba en su totalidad. O sea, ¿sí? había una explotación sí. total. ¿Cuánto hacías? Pero era una explotación voluntaria. O sea, es decir, lo hacíamos con gusto, ¿no? Porque precisamente porque te ponen esta zanahoria delante de la meritocracia y de que vas a ser capaz de conseguir toda una serie de cosas que considerabas, pues, oye, inaccesibles, y de repente las ves posibles. Pero claro, o sea, eso responden a unos requerimientos muy objetivos y medibles, pues, oye, de excelencia, de resultados, de ser capaz de alcanzar determinado tipo de objetivos, de ser lo suficientemente creativo para salir con algo que a nadie se le ha ocurrido antes. Pues bueno, caes en esa dinámica, ¿vale? Algunos lo llamarán rat race, otros dirán que esto es lo que ha hecho que la humanidad evolucione en los últimos 4.000 años o lo que queramos decidir, ¿no? Pero lo haces con gusto y lo haces con placer. Vamos, yo, y con sufrimiento. Cuando llegué, te puedo dar un ejemplo muy, muy claro. Venía de SADE y la oportunidad que salió para irme a Londres tenía poco que ver con mi formación. Vale. En el sentido que no entré en un área pues más enfocada, por ejemplo, al desarrollo de negocio, que podría ser, digamos, más apropiado con lo que había estudiado en SADE, sino que entré en un área muy cuantitativa. Vale. Entré en un equipo que se dedicaba a estructurar productos derivados, opciones, utilizando opciones y futuros, ¿vale? En la época en la que prácticamente se acababa de inventar cómo poner precio a una opción, unos pocos años antes. Y bueno, era un equipo que se dedicaba a montar en Excel y codificando con Visual Basic las estructuras y los modelos para dar precio a las opciones y luego ir a venderle esos productos a los clientes, ¿no? Pues cogiendo pues, la superficie de volatilidad, montándola ahí con una matriz, ese tipo de cosas. Yo cuando llegué a Londres, mi equipo me lo presentaron y era, pues uno era un
PhD de topología. Otro era un ingeniero de MIT. El siguiente era un licenciado en matemáticas y física. Me moría. Dijiste, Es imposible que tenga éxito en este equipo. Ya. Curiosamente, luego las cosas te enseñan que, bueno, pues hay distintas capas, ¿no? Hay distintas capas. Una es la estrictamente técnica, donde, por supuesto, no habría podido nunca jamás competir con ellos, pero que haciendo el esfuerzo, y de ahí viene el tema, yo me pasé 1 año y medio pues trabajando fines de semana, llegando a las 6 de la mañana, marchándome a las 10 de la noche, literalmente cada día. Sí, tal cual. Y cada día con muchísima ayuda del equipo. Me apoyaron todos con su tiempo extra, fines de semana, para poder ponerme al nivel. Y luego te das cuenta que tienes otra serie de capacidades y de valores. Yo, por ejemplo, tenía una capacidad de interpretar lo que los ventas querían conseguir y querían vender a sus clientes y cómo transformar eso en la estructuración de los productos, pues que algunos de los miembros de mi equipo no tenían, ¿no? Vale. Y bueno, pues ahí acabamos de cuadrar algo que tenía sentido para todos. Y acabas estando 20 años en Londres. Acabé estando 20 años en Londres, sí. Di saltos de banco a banco, que es lo típico que hace todo el mundo allí, porque, bueno, es un mercado... iba a decir mercenario, pero no suena muy bien. Un poco sí, es eso. Sí. Es un mercado mercenario. O sea, te vas al que te paga un poco más y luego vas saltando, ¿no? Para subir un poco más de posición y, bueno, es un poco así. Es un mercado mercenario y además es un mercado mercenario que se promueve para que continúe siendo mercenario, porque tienes un negocio paralelo de los bancos de inversión, que es el de los headhunters, que yo creo que muchos de ellos ganan más que los banqueros de inversión. ¿En serio? Bueno, al final del día se están llevando un porcentaje del salario y compensación, incluyendo bonus. Ah, sí, incluyendo bonus, que se lleva cuando es un bonus garantizado. Que me he equivocado yo, me tengo que ir a Londres a hacer de headhunter. O sea, me he equivocado yo también. Sí. En lugar de montar una gestora de fondos, lo que tendría que hacer es hacerme hecho headhunter, pero bueno. Vamos a Cannes ahora, si te parece. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis y luego seguro que indagaremos mucho en lo que nos cuentes. Pues Cannes. Cannes es un... A mí me gusta pensar en Cannes como algo que se sienta a caballo entre lo que sería un asset manager, ¿vale? Una gestora de fondos de inversión, como ya llamaríamos en España, ¿no? Que es una institución regulada y es una institución muy tradicional. O sea, nosotros pensamos en una gestora de fondos de inversión si no pensamos en las que pertenecen a los grandes bancos, ¿vale? Sino más independientes típicamente, que es un señor, un gestor de fondos, que te está gestionando un fondo de renta variable, value, como Warren Buffett, o de renta fija, con éxito, y que un día dice, pues mira, me quiero poner solo, y monto una gestora alrededor mío, y me traigo pues una serie de inversores que confían en mí, y la voy a hacer crecer orgánicamente, poco a poco, o más rápido en función del éxito que tenga y el nombre que tenga en el mercado. Nosotros no somos eso, ¿vale? Nosotros lo que somos es sobre la base de que sí, en efecto, tenemos una plataforma regulada. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es, yo junto con mi equipo, que conocemos muy bien el espacio de las estrategias alternativas, en particular las estrategias alternativas líquidas, es lo que hemos hecho pues, en estos bancos de inversión que te comentaba, hedge funds y demás, identificar talento de gestores, de portfolio managers, que llevan haciendo esto muchísimos años en las mejores instituciones del mundo, que tienen un perfil en cuanto a las estrategias de inversión muy específico, que ahora después podemos comentar en detalle, y los traemos a nuestra plataforma, con la idea de ir desarrollando productos muy especializados de estrategias de inversión alternativa, en la cual acabemos teniendo, pues, la idea no es ser un supermercado, o sea, es tener 6, 7, 8 productos que no se solapen, que sean complementarios entre sí, que sean muy de nicho, ¿vale? Y de alto valor añadido, desde nuestro punto de vista, y permitir el acceso al inversor de a pie a este tipo de productos. Cuando digo permitir el acceso al inversor de a pie, ¿qué me refiero? Pues que este tipo de productos históricamente solamente han sido accesibles para inversores hipercualificados, profesionales, en family offices o ultra high net worth, gente que podía poner
pues oye, un ticket de 5 millones o de 20 millones para poder entrar en un hedge fund, pues tipo Quantum, Millennium o... Si no tienes el dinero o los contactos, o el dinero y los contactos, no puedes llegar a invertir en estos fondos. Exactamente. Entonces la idea es, de alguna manera, pues eliminar esas barreras a la accesibilidad y democratizar el acceso a este tipo de productos y de estrategias de gran valor añadido. ¿Cuál suele ser el perfil de vuestro cliente? Bueno, ahora mismo, porque lo que estamos haciendo ahora estamos en la fase de desarrollo y de lanzamiento de los primeros fondos, nos estamos enfocando en clientes que entran con un capital pues, más importante, más significativo, porque lo que queremos es hacer crecer los activos bajo gestión de cada fondo hasta estabilizarlos de una forma pues, lo más rápida posible, ¿no? Con lo cual, pues estamos yendo a family offices, pues a wealth managers, a high net worths, que son capaces, digamos, de poner un ticket significativo. Pero en la segunda o en la siguiente fase, lo que queremos hacer está pues ese elemento, digamos, de accesibilidad, de democratización, que se basa en utilizar principalmente la plataforma tecnológica, la plataforma digital, y el poder utilizar canales digitales para tener acceso directo y sin intermediarios y con tickets lo más pequeños posible, digamos, dentro de lo que tiene sentido para este tipo de estrategias, al máximo público al que podamos acceder. Y ese puede ser, pues, profesionales que tengan, digamos, cualquier tipo de interés y de inquietud por poner su dinero a trabajar, ¿vale? De una forma más inteligente y con mejores resultados que lo que te ofrecen habitualmente pues, en los bancos comerciales y en, a lo mejor, pues, yo qué sé, las plataformas donde puedes invertir tú mismo y probablemente lo que vas a hacer es perder el dinero muy rápidamente. Probablemente no, o sea, estadísticamente es lo que, el 90% es lo que hace, ¿no? sucede. Y bueno, pues invirtiendo pues, a lo mejor en tickets a partir de 5.000, 10.000. O sea, a partir de 5.000 tú puedes comprar un producto financiero, ¿no? Participar en un producto financiero de los que ofrecéis y empezar a tener rentabilidad. Además, decías, bastante líquida, con lo cual en cualquier momento tú puedes retirar lo invertido. Correcto. O sea, cada producto puede tener y tiene características diferentes en función de, bueno, pues en primer lugar, en función de cómo queda clasificado desde la perspectiva del regulador. Y luego, pues obviamente, en función de las características técnicas del proceso de inversión. Por ponerte un ejemplo, o sea, ahora mismo pues, uno de los primeros productos que lanzamos es un producto que lo hemos lanzado en el marco regulatorio que permite el máximo, la menor limitación a la hora de distribuirlo, lo cual quiere decir que se puede entrar a partir de 100 euros. ¿Vale? ¿Vale? Puedes entrar a través de una plataforma digital, por ejemplo, a Investor, está listado ahí, y comprarlo, y tienes liquidez diaria. Puedes entrar y salir al valor liquidativo cada día. Estamos ahora mismo desarrollando un producto, por poner otro ejemplo, que esperamos lanzar en el primer trimestre del año que viene. Creo que es muy interesante. Es el primer fondo sistemático, será el primer fondo sistemático con una estrategia de opciones de Bitcoin, con activos digitales. Que, bueno, el equipo es un equipo que viene también pues, de responsables de Quantitative Research de Citadel, JP Morgan, equipo top, y lleva gestionando esta estrategia pues cerca de 4 años, 3 años y pico, en Managed Accounts, en cuentas gestionadas, y ha tenido unos retornos, la estrategia, históricos hasta ahora, pues, bueno, en torno a 40%. Han tenido un retorno del 40%. Pero este producto, por el hecho de que invierte en este tipo de activos digitales, solamente puede ir destinado a inversores profesionales. Vale. Claro. Entonces, aquí habrá una restricción en cuanto a la inversión mínima, y luego las ventanas de liquidez también serán distintas, serán pues, mensuales en lugar de diarias. Te lo digo simplemente como ejemplo de que distintos perfiles de producto, de riesgo y, digamos, de clasificación de cara al regulador, pues tienen tratamiento diferente. Es brutal. O sea, para alguien
que tiene, ¿no?, 3.000 o 4.000 euros ahorrados, como gran parte de la población, y que quieren empezar a invertir, porque hoy en día es evidente que ya no puedes tener el dinero guardado en el banco y ya está, la inflación se lo come. ¿Qué consejos les darías a la hora de invertir? Partiendo de la base de que evidentemente no es, no es asesoramiento de inversión y que es simplemente algo, ¿no?, porque si no la DIRCOM nos mata, pero ¿qué recomendación le darías para invertir a alguien que tiene 3.000 o 4.000 euros? Bueno, si se trata de tener 3 o 4 mil euros y dedicarlos a inversión, es una cosa. Si lo que quieres es ir invirtiendo, porque eres, por ejemplo, joven como vosotros dos, y ir dedicando una parte de... Disculpa, No, no te preocupes. Luego agua si quieres o... es la gripe que estoy arrastrando todavía. Ir dedicando una parte de tus ingresos, de tu salario, a inversión, pues mensualmente, es otro planteamiento, ¿no? Entonces, y luego, pues lógicamente, estará toda una serie de consideraciones que son clave, ¿no? Como es el horizonte temporal en el que estás pensando que puedes necesitar ese dinero, el que estás dispuesto a invertirlo y demás, ¿no? Yo quizás lo que te diría es que yo cuando pienso en términos de inversión, pienso en términos de inversión en términos comparativos, ¿no? Ahora mismo estamos acostumbrados a invertir en bolsa. De hecho, estamos acostumbrados a invertir en bolsa y a ver, pues, de alguna manera, llegado a la conclusión que casi es más rentable invertir en gestión pasiva en bolsa, es decir, invertir en un ETF o en un vehículo que siga un índice, ¿vale?, y simplemente recoja lo que hace el mercado. ¿Por qué? Pues porque nuestra experiencia reciente es que Va subiendo. llevamos 4 años con el mercado que sube y la gente, los inversores, tienen, pues bueno, naturalmente una memoria corta o miópica, o como queramos llamarla, respecto a qué es lo que hace el mercado. Ya no se acuerdan de que los mercados suben, pero luego también bajan, ¿no? Sí. Entonces la gente tiene, pues bueno, esa opción, ¿no? Es decir, bueno, si sigo la bolsa, me va a ir bien. La otra alternativa tradicional, pues es invertir en renta fija, que básicamente pues es comprar, pues a lo mejor, deuda soberana y tener una pequeña rentabilidad que normalmente pues no va a superar, no sé, puede estar entre el 3, el 4, el 5, pero va a estar alrededor de esos digamos, de ese rango. Y ahí se supone, pues, digamos que si te quedas esperando hasta que vence el periodo en el que inviernes, pues no vas a tener variabilidad. El tipo de estrategias que nosotros proponemos, ¿vale?, lo que buscan es ser estrategias que, obteniendo rentabilidades promedio más cercanas a las que, o superiores incluso, a las que te va a dar, por ejemplo, la bolsa en periodos largos de tiempo, no están sujetas al riesgo que supone entrar en bolsa y que de repente, pues oye, te encuentres con un crash como el que hubo bueno, justo antes de con los COVID, aranceles de Trump en también. 2012, en 2008 y en 2000, en el que, bueno, pues si entraste después de la crisis .com, pues oye, hubieses tardado 10 años en volver a recuperar el capital que tenías, ¿no? Entonces, eso es un riesgo muy importante, porque normalmente la gente piensa, oye, cuando estás invertido en renta variable, en un periodo de 50 años hubieses ganado, pues, un 10%, un 11%, en función de cómo ajustes por inflación y en función de la bolsa a la que miras. Es cierto, pero si entras en el momento equivocado o sales en el momento equivocado, no hubiese sido así. Y la realidad nos dice que la gente entra y sale de la bolsa siempre en el momento equivocado. Ya. Entonces, en este tipo de estrategias, lo que buscan es precisamente evitar esto. ¿Por qué? Pues porque si lo que tienes es una estrategia en la que la pérdida máxima buscamos, obviamente no está acotada contractualmente, pero buscamos, a través de una gestión muy eficiente del riesgo, pues agotarla en niveles del 5, del 6, del 7%,
Cuando tienes, por ejemplo, pues, situaciones como la que has dicho tú de Trump, en la que se produce una variabilidad en un periodo mensual del S&P de más de un 30%. Vosotros bajasteis menos, un 6-7. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues ese es el tipo, digamos, de elemento diferencial que nosotros buscamos y que hace que sea mucho más predecible y mucho más, bueno, más lineal de alguna manera ese crecimiento en el tiempo, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que quizá no tiene tanto conocimiento financiero, pero no sabe qué hacer con su dinero? ¿Qué le dirías? ¿Que se lance, que se asesore? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, yo creo que la, probablemente el mejor consejo es que deje que alguien que sepa invierta por él, ¿no? O sea, es bueno hacer tu trabajo en términos de seleccionar dónde quieres poner tu dinero, pero a la hora de estar invirtiéndolo activamente, bueno, es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, estadísticamente la gente que abre una cuenta en un broker de divisas o en un broker de cripto o de opciones. No acaba bien. No, o sea, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero leí la estadística en un momento determinado y era como un 80% había perdido casi la totalidad de su Hay una dinero. estadística muy buena que es que el 90% pierde el 90% en los 90 primeros días. Bueno, pues fíjate, te acuerdas mejor de la estadística que yo. Pues no, y es así. Y es así, sin embargo, pero bueno, da igual, a la gente le gusta le gusta jugar, le gusta ir al casino, pero si realmente lo que quieres es invertir tu dinero, y lo que es muy importante, ¿no? O sea, obtener una renta pasiva que en el largo plazo, medio-largo plazo, te permita vivir mejor, Claro. ¿no? Porque yo creo que esto sí que es un planteamiento que cada vez tenemos más claro todos, y sobre todo generaciones más jóvenes lo tienen cada vez más claro, ¿no? Que es este equilibrio entre este balance entre vida laboral y vida personal, y que poder encontrar una fórmula que sin gran volatilidad, sin grandes sobresaltos, te permita saber, oye, voy a poder contar con una apreciación, pues oye, de un 10, de un 15% media en el largo plazo, con una gestión muy ajustada del riesgo, que en un momento determinado, pues, sabes, no vaya a tener un susto que de repente aparezca a mi cuenta una pérdida de un 30 o un 40%, cosas que pueden suceder cuando estás en mercados, digamos, tradicionales, pero que simplemente dedicándole algo de tu dinero, pues cada mes te permite a lo mejor, pues oye, al cabo de 20 años, de 15 años, de 10 años, tener una renta pasiva que te haga vivir de otra manera. Eso yo creo que es un objetivo cada vez más claro que tiene la gente. Y por eso lo hemos visto también, yo creo, en el apetito y en la moda, de alguna manera, que se ha ido expandiendo con inversiones de tipo capital privado, Sí. capital riesgo, ¿no? Private equity, private Sí. credit, que bueno, o sea, si lo piensas, hace, no sé, 15 años, 20 años, venture capital, capital riesgo, etcétera, esto era para inversores sofisticadísimos, para family offices, para institucionales, y ahora tenemos un montón de ejemplos por ahí, pero gente de a pie pues está entrando con tickets, pues eso, de 10.000, de 12.000, incluso con estructuras. Se juntan varios que y permiten meten. entrar. Exacto. Hay plataformas que dicen que con 1.000 euros invierten en una Stars. Y si lo piensas, o sea, más complicado de entender dónde estás metiendo tu dinero que en una inversión de ese tipo, Sí. no hay nada, porque tienes cero visibilidad. O sea, al final estás haciendo una apuesta total. Casi jugando a la ruleta. Perdona. No, dale. Pero a la gente le gusta pensar, yo entiendo que es por dos motivos, ¿no? Una es porque detectan que sí hay un grado de sofisticación importante, pero creen que están entregando su dinero a equipos que son lo suficientemente buenos en lo que hacen como para saber hacerlo bien. Y eso es lo que estábamos diciendo antes. Claro. La gente entiende el valor de darle el dinero a un gestor especializado, pero sí, solo sí, le da algo de vuelta. Claro. Que es que, pues, oye, no me pagues un 5% de rentabilidad, págame un 15% de rentabilidad.
¿sabes? ¿Cómo lo hacéis para encontrar a gestores que sean buenos? Porque hoy en día lo vemos en redes sociales, ¿no? Cada vez vemos más vídeos de gente que sale en Lamborghinis, me Supuestos voy gurús. te vas a forrar, invierte con mi método, ¿no? O sea, entiendo que en vuestro caso sois expertos, con lo cual es más fácil, pero ¿cómo identificáis gestores que sean realmente buenos de vendehumos? Bueno, eso es la clave y eso es una parte crítica de nuestro modelo de negocio porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Es atraer a gestores a la plataforma. Y te digo, en el área en el que nos hemos especializado es particularmente difícil porque, al menos para el Lego en este espacio, ¿no? Porque se trata de estrategias pues, muy sofisticadas. En nuestro caso, el equipo ejecutivo de Cannes venimos de trabajar en este espacio toda nuestra carrera. Pues, yo, por ejemplo, te os comentaba, empecé pues, en las mesas de trading, estructurando derivados de divisas y luego de renta fija, tipos de interés. En Deutsche Bank hice esto durante varios años. Luego estuve en Goldman también, siempre en las mesas de trading, Merrill Lynch, Bank of America. Y siempre he ido trabajando dentro del área de Global Markets, pues en las mesas de trading, con los prop traders, estructurando y vendiendo derivados. Conozco muy bien este tipo de instrumentos y este tipo de estrategias. Mi socio y cofundador, que no está hoy, pero lo conociste el otro día, Rohit Gadkar, tiene un perfil también similar. Ha trabajado en hedge funds, en Nueva York, también estuvo en Goldman, Bear Stearns, que son grandísimos bancos especializados en este tipo de estrategias. Entonces, conocemos bien qué tipo de estrategias existen, qué tipos de estrategias funcionan y qué tipo de due diligence o debida diligencia hay que hacer para identificar cuando un gestor, pues bueno, realmente es bueno o no es bueno. Aparte de que, bueno, tenemos obviamente pues, contacto en las instituciones. Al final no hay tantas instituciones en las que has trabajado. Es un mundo pequeño, ¿no? Llamar por teléfono, verificar... Os la intentan colar a veces por eso, ¿no? O sea, hay gente que os haya venido que digáis, ostras, este me la está ¿Alguna colando. anécdota que puedas contar? A ver, es duro decir que te la intentan colar. Yo creo que es más bien, más que te la intentan colar, yo creo que es gente que cree profundamente que lo que hace pues Son son muy buenos en ello. Y claro, luego cuando te pones a rascar un poco te das cuenta de que no hay, bueno, oye, ¿sabes? No hay o el suficiente historial, o track record, o credibilidad, o que realmente, ¿sabes? O sea, les quedan muchos años de quemarse, de equivocarse y de volverse a levantar para demostrar que realmente lo que funciona en cualquier tipo de entorno de mercado, ¿no? Porque hay muchísima gente, y tú ponías el ejemplo, pues eso, abres Instagram y tienes ahora mismo pues gente que está gestionando un montón de millones con fotos pues de Lamborghinis o de Marc Piguet, del último reloj, no sé cuántos. Claro, pero realmente si miras su historial, se han dedicado a ganar dinero invirtiendo en bolsa de forma apalancada durante un periodo en el que la bolsa lo único que ha hecho ha sido subir. Claro. Entonces, a mí me gustaría ver exactamente qué es lo que va a suceder cuando empiece a ser lo que ha empezado a hacer estos últimos días, y que sucederá en algún momento, ¿no? Que es bajar, ¿no? Y la historia nos dice que lo que suele suceder es que muchos, si no la mayoría, pues acaban quemándose y desapareciendo. Entonces, por ejemplo, aspectos comunes que tienen nuestros gestores. Todos nuestros gestores pues son gente que lleva 20, 25, 30 años en la industria. ¿Vale? No es... Quiero decir, habrá gestores buenísimos con 20, pero no han tenido tiempo para demostrarlo. Claro. Por lo menos no en todos los entornos de mercado en los que hay que demostrar que uno es capaz de gestionar para demostrar que es capaz de gestionar bien. Todos vienen de instituciones de primer nivel, de primera línea, demostrables, testables, donde podemos pedir referencias, donde conocemos a gente. Y cuando te digo a primera línea, pues te estoy hablando precisamente de esto, ¿no? O sea, de los primeros bancos de inversión del mundo, de los grandes hedge funds del mundo, el fondo, digamos, de este último que te comentaba, que invierte en activos digitales. Sí. Claro, uno tiende a pensar, bueno, activos digitales, ya suena cripto, cripto bros. No, esto no suena muy bien. Bueno, para que te hagas la idea. Son 2 traders
Que, por cierto, uno de ellos lo conocí cuando llegué a Londres en Deutsche. Él era ya un trader senior. Vale. Traders sistemáticos de opciones. ¿Eso qué quiere decir, traders sistemáticos de opciones? Son los señores que se dedicaban a codificar cuando casi lo tenían que hacer en Fortran, modelos de trading de opciones sistemáticos para que funcionasen de forma automática, tratando de capturar ineficiencias en el mercado y que han ido haciéndolo utilizando pues, metodología estadística, probabilidad condicional, modelos matemáticos sofisticados y de programación. Durante muchos años se ha llamado Machine Learning, ¿vale? Es básicamente inteligencia artificial. Y lo han estado aplicando al mundo de las divisas durante toda su carrera. Vale. Esos señores, pues uno, para que te hagas la idea, es PhD de física y es un lecturer en la Universidad de Copenhague. Y ha escrito algunos de los papeles más famosos que hay en el sector de cómo dar precio a las opciones y a los futuros. Vienen, pues ya te digo, uno de Citadel, que es uno de los jefes más importantes del mundo, otro JP Morgan, otro de Morgan Stanley. Pues estos señores hace 5 años decidieron aplicar este conocimiento y esta experiencia brutal que tienen al mundo cripto y encontraron que, bueno, esto era como casi irse a pescar con un lanzagranadas, ¿no? Porque estás en un entorno en el que de repente hay una gran cantidad de liquidez, hay la posibilidad de generar valor, donde hay, digamos, deficiencias en los precios, mispricing, Vale. arbitrajes, ¿vale? Claro, porque hay mucha variabilidad, ¿no? Y sin embargo no hay competidores lo suficientemente sofisticados como para poder aprovecharse de una forma sistemática de todo esto. Vale. Entonces llegas con una estrategia que funciona, testada en mercados tradicionales de TradFi durante décadas y la aplicas a este entorno Web3 y boom, tienes una estrategia fantástica. Entonces, para que te hagas la idea, cada estrategia es distinta. Buscamos, cuando digo de nicho, realmente buscamos desarrollar productos de gran valor añadido de nicho que no se solapen. Y por eso cada una tiene esta naturaleza diferente, ¿no? ¿Cómo ves el mercado financiero en los próximos meses y años? Bueno, a ver, el mercado financiero yo creo que es muy interesante la evolución en la que está ahora mismo, principalmente, o a la que puede estar expuesto, principalmente por el desarrollo tecnológico. O sea, yo cada vez estoy más interesado, aparte de nuestra incursión desde la perspectiva de la inversión con este fondo y esta estrategia que te he explicado, cada vez estoy más interesado en toda la parte, digamos, que de aplicación de blockchain y de tecnología Web3 a las operaciones y a los sistemas y plataformas con las que operamos. Pero bueno, la conjunción de esto, inteligencia artificial, que obviamente ahora ya permea muchos más niveles y dimensiones que digamos, la parte digamos, más cuantitativa de Machine Learning que te estaba comentando antes, en la interacción con los clientes, ¿no? O sea, yo creo que esto vuelve a lo que decías. A la gente cada vez le gusta menos tener que tener una interacción con un banquero privado con el que quizás ni siquiera le apetece tener que hablar en una oficina bancaria, pero sin embargo tener obviamente asumiendo que se trate, digamos, de una interacción fiable y sofisticada y que responde a tus necesidades, ¿no? Pero tener pues una contrapartida de inteligencia artificial que sea capaz de preguntarte exactamente lo que necesitas, ir exactamente al grano, identificar cuáles son los puntos sensibles que van a ser relevantes para tu inversión y hacer todo esto de una forma rápida desde tu casa. Y luego pues, ser capaz de adaptarse y de actualizarte. O sea, la interacción con el cliente también va a ser tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo financiero, en ese sentido, no lo vamos a reconocer de aquí a unos años. Y luego, aparte de toda la parte de desintermediación, o sea, todos estos grandes, no sé, monstruos que al final del día crean una especie como de oligopolio que venden todo tipo de soluciones financieras. Yo creo que la gente cada vez, de alguna manera, trata de separarse de eso. O sea, no quiere ir al banco a pedir un préstamo y que le intenten vender, pues, yo qué sé, 40.000 cosas, ¿no? Desde un renting, una hipoteca, tal, no sé cuántos, y además un fondo y esto y lo otro y tal. Si puede hacer esto de una forma flexible
y cómoda desde su casa y desintermediando y no dejando valor por el camino, pues va a preferir hacerlo también. ¿Anticipas una gran crisis en los próximos años? Sí, a ver, crisis, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo la bola de cristal. Lo que sí anticipo, o de la forma que yo lo veo, es un cambio de paradigma político, geopolítico. ¿No? O sea, hemos estado en un periodo postcolonial, de hegemonía del mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos claramente y bueno, pues Europa de alguna manera acompañando Reino Unido y dirigiendo pues, todas las instituciones que tienen, digamos, que ayudan a coordinar todas las cuestiones geopolíticas en el mundial, no sé, ya sea Naciones Unidas, World Economic Forum, bancos centrales occidentales claramente dictando pues cuál es la política monetaria y demás, Bretton Woods y la hegemonía del dólar, ¿no? Y ahora nos encontramos con una situación en la que eso está cambiando. Además, por un lado, por la despolarización pues de Estados Unidos hacia BRICS, principalmente con China a la cabeza, pero yo creo que cada vez va a haber más peso por la coordinación que existe entre Sudamérica, Brasil a la cabeza, África, que en algún momento también va a empezar a ser consciente que, bueno, pues, o a través del control propio de sus recursos naturales, o simplemente porque se los ha cedido a China de alguna manera, pero vamos, o sea, eso va a ejercer también de palanca contra Occidente. Y obviamente, pues Rusia ya sabemos la situación en la que está, ¿no? Pero eso es por un lado, y por otro lado, que Estados Unidos, al menos la administración actual, ha cedido su papel Totalmente de acuerdo. Ha abandonado, no quiere ser ese líder de alguna manera visionario que todos los presidentes anteriores han querido tener, ¿no? De papel de justiciero global y digamos que lidera a través, digamos, de una posición moral superior. Eso se ha perdido y se ve incluso pues, en cómo defiende el dólar. Fíjate, pues, el primer promotor ahora mismo del mundo cripto es el gobierno estadounidense, que va directamente en detrimento del dólar. Es completamente paradójico, ¿no? Pero es así. ¿Cómo lo ves tú el mundo cripto? ¿Qué va a pasar? O sea, sé que es complicado predecir, pero hay muchos expertos que dicen, no, Bitcoin va a subir porque es el único activo que es limitado. O sea, hay muchos debates, ¿no? sobre este tema. ¿Cómo ves tú el sector cripto? Mira, yo, te soy sincero, soy un creyente tardío, por decirlo. ¿Vale? O sea, si no probablemente me iría muchísimo mejor en la vida. si no hubiese sido más temprano. Y la verdad es que estaba más del lado de pensar, mira, esto es una burbuja, no acabo de ver muy bien dónde está el valor intrínseco, porque no hay valor intrínseco, aparte de la demanda. Correcto. La oferta que puede haber por un activo. Eso sí, en el caso de Bitcoin, un activo que es finito, ¿no? Por la naturaleza del algoritmo, con lo cual pues, bueno, se puede encontrar una cierta similitud con otra serie de activos, como podría ser el oro, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahora mismo esto está aquí, yo creo que sin ningún tipo de duda, para quedarse. O sea, hay aspectos que todavía hay que cuidar y cuidarse muy mucho de ellos, particularmente todo lo que tiene que ver con los aspectos, si quieres, de compliance con lavado de dinero, regulatorios, fiscales y el uso ilegítimo que se puede estar dando a este tipo de activos, simplemente pues porque, como ya sabemos, es que la regulación siempre va a remolque de los avances tecnológicos. Pero la realidad es que en términos de aceptación por parte del gran público, en términos de aceptación por parte de las instituciones, en el caso de Estados Unidos es obvio, pero incluso la FSA en el Reino Unido ya está vas a adaptarlo, los stablecoins, hoy buscados por tres, ahora el Banco Central Europeo, en los países que no son emergentes, porque si los países como pueden ser, que no son parte, digamos, del mundo occidental, como puede ser China,
el trading de commodities y otro tipo de productos con divisas digitales es una realidad, entre otras cosas, porque aparte son países que como tienen monedas que no operan en un régimen abierto de libre movimiento de capitales, y eso no va a cambiar. O sea, el yuan no va a sustituir al dólar, porque el último interesado en que el yuan, digamos, opere como una moneda libre y flotante es el Banco Central chino. Entonces eso no va a suceder. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitan divisas para poder hacer esto. Entonces, eso está ahí para quedarse. Y por última instancia, los grandes bancos de inversión, ya lo está haciendo. BBV está actuando, yo creo, ya como custodio. O sea, tú eres ya un believer, ¿no? Ahora total Yo soy believer de que esto está para quedarse, sin ningún tipo de duda. Al mismo tiempo, soy believer que hay que andarse con pies de plomo, porque, bueno, pues como sucede en todo lo que es joven y incipiente, ¿no? Es el Far West. Y con la inteligencia artificial, ¿crees que puede haber algún tipo de burbuja a nivel de valoración, no del uso de la tecnología, a nivel de la valoración que se da a las empresas que hacen IA, que puede estar demasiado elevada? ¿Crees que puede haber una burbuja ahí que pueda explotar? Yo creo que es sobrevaloración ahí y burbuja ahí, o sea, sin ningún tipo de duda. Y es natural, porque es que al final los mercados son abiertos. La gente que invierte mucho más ahora de lo que sucedía en la época del dot-com son inversores retail. O sea, son inversores retail. Claro. En el caso de Estados Unidos, como en Estados Unidos tú puedes tener, y casi todo el mundo tiene su fondo de pensiones privado, porque no tienen pues la seguridad social que tenemos nosotros. Y pueden escoger en qué invierten. La gente invierte en bolsa, porque además en los últimos años la bolsa le ha dado un 20% cada año. Entonces, se produce un efecto, digamos, que se retroalimenta y que es fantástico para las burbujas, y que si un día se pincha la burbuja va a ser fantástico para que se desinfle la burbuja, ¿no? Y eso, vamos, de hecho, hay papeles, hay papers de research ahí fuera que te puedes leer. El otro día salió un artículo en el Financial Times con uno de ellos, de un hedge fund manager de París, cuantitativo bastante famoso. Básicamente, pues es que cambia un poco la teoría de mercado de la información transparente y que los precios de los activos contienen toda la información y demás. Dice, ahora mismo los mercados no se mueven por eso, se mueven precisamente por este efecto acumulador de los grandes volúmenes de inversores, de retail. Y todo el mundo se cree que va a venir más dinero, más dinero, más dinero y siguen invirtiendo. Y esto es normal. Nadie tiene ni idea ahora mismo de cuándo va a llegar el valor y cuándo van a llegar los beneficios reales corporativos. El otro día salía Michael Burry, el de Big Short, ¿no? Diciendo, mira, los beneficios que están informando pues todas estas grandes empresas de IA, bajo mi punto de vista, están completamente inflados. ¿Por qué? Porque están asumiendo una amortización de todos estos equipos que están desarrollando ahora, que no es realista. O sea, estos equipos en 2 años van a estar obsoletos, ¿sabes? Y tendrían que estar amortizados. Entonces, esto está hinchando los beneficios en 25-30%. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, y en términos, digamos, de múltiplos y demás, estamos en niveles altísimos. Entonces, sí, pero cuando se deshinchará la burbuja, pues es un poco lo que dices tú, un poco yo me llevo esto de este podcast, ¿no? Que si seguimos al rebaño y seguimos invirtiendo dinero cuando todo sube, luego nos pegaremos la leche cuando baje, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos de inversión alternativo que nos permitan aguantar o capear mejor una situación negativa, que es lo que un poco hacéis vosotros. Es el objetivo. El conocimiento detrás. Correcto. Y toda la expertise que puede haber que te permite esa cierta seguridad, entre comillas, que te puede dar el lanzarte por un supuesto gurú que no tiene esa garantía absolutamente de nada. Eso es. Me gustaría preguntarte un poco más a nivel personal, ¿no? ¿Qué es lo que disfrutas más en tu día a día? Bueno, ahora mismo mi día a día está absorbido desde que empecé a montar Kanku junto con mi equipo y mis socios. O sea, no puedo estresar lo suficiente lo que ha absorbido de mí y está absorbiendo de mí en montar este proyecto, ¿no? Día y noche. Y espero
estabilizarlo y poder tener pues mucho más tiempo para poder dedicarle a mi familia Vale. y a mis amigos y hacer cosas otras cosas que me gustan, aparte Haces surf, ¿no? Me he enterado que Yo haces surf. de siempre me han encantado los deportes de aventura, hago muchos Vale. deportes de aventura. Soy surfista desde hace, no sé, más de 20 años o 25 años. He hecho viajes por un montón de sitios. Maldivas, Bali he ido varias veces, Maldivas he ido varias veces, País Vasco, Cantabria, Asturias, Canarias. Me encanta y aparte me encanta por Costa Rica también y México. Me encanta por el tipo, digamos, de destinos además a los que vas, ¿no? O sea, es bonito por las dos cosas. Y, Yo estuve haciendo surf en Bali, en Uluwatu, sin Nivel tener... amateur. No, el problema fue muy heavy porque fuimos a una playa que era como la playa beginner, ¿no? Que casi con el profesor casi te empujaba, entonces cogías la ola y nos emocionamos. Y al día siguiente dijimos, venga, yo creo que ya más o menos, era el segundo día que hacíamos surf en nuestra vida, yo más o menos ya nos enteramos. Y nos fuimos a una playa muy complicada y que además había mucho coral, con lo cual había una zona donde no podíamos ir yo lo pasé fatal. O sea, porque además me acuerdo que, claro, eran unas olas enormes y la única forma de volver a la playa era cogiendo una ola, lo cual no teníamos capacidad de hacer. Entonces yo me acuerdo que la ola me arrastró y estaba en medio donde justo rompían las olas y estuve 10 minutos para conseguir salir, que pensaba que me ahogaba. O sea que los deportes de aventura hay que ir con cuidado, ¿no? Tú que eres experto. hay que ir con cuidado y con el surf hay que ir con muchísimo cuidado. Yo también, mis primeras experiencias fueron horribles, me acuerdo. La primera experiencia que tuve estaba en Cabo Verde con un amigo mío en la isla ahí enfrente de la costa de Senegal, él vivía allí. Y yo no había hecho surf nunca, y él vivía allí, hacía surf cada día, y está un poco loco. Y me dijo, ven para acá, esto te va a encantar. Y me metió en un sitio que era todo, pues igual que tú, ¿no? Rocas, coral, pero bueno, rocas, coral con 1,5 metros de agua. Y yo digo, bueno, esto parece un poco peligroso, pero parece que está muy tranquilo. Claro, está tranquilo, pero está acostumbrado al Mediterráneo. Entonces, lo que me di cuenta es que cada 3 minutos de repente te llegaban un set de olas de, no sé, de 1,5 metros, 1,60 metros, 1,70 metros, y cuando estás tumbado y cuando tienes 1,5 metros de agua debajo, de repente es mucho, ¿sabes? Claro. Y me salí, pues mira, con cortes como desde los pies hasta la punta de la nariz, o sea, la espalda, todo completamente sangrando. Pero bueno. ¿Tienes en paracaídas también? ¿O eso? ¿No lo has hecho? No, bueno, paracaídas me he tirado una vez, Vale. pero no, digamos, no lo tengo como deporte habitual. Lo que sí he hecho mucho es esquí fuera de pista. Vale. Me encanta subir montañas. Me voy solo y me hago hikes de 14 horas y en unas montañas que tengo además cerca de casa de mis padres en Madrid. Y me gusta muchísimo. Maratones también he hecho varios. Sí. Me gusta correr por la montaña mucho. Esquí fuera de pista me vuelve loco. Los deportes de lucha también siempre me han gustado muchísimo. Ah, sí, de lucha. Sí, kickboxing, Muay Thai. Lo que pasa es que me he roto no sé, tengo el tendón de Aquiles lo tengo roto. ¿Cómo se llama esto? El ligamento cruzado lo tengo roto. El bíceps lo tengo roto. Y sigues esquiando y surfeando y todo. Los deportes de lucha los he dejado. Hace 2 años decidí que de momento... Está bien saberlo para cuando un gestor te la líe mucho, ¿no? Ya puedes defenderte, puedes defenderte. Pasamos a las preguntas finales. Venga, vamos a las preguntas finales. Siempre hacemos las mismas, ¿vale? O sea que vamos a ver. Yo creo que ya has visto alguna de las que solemos hacer. Sí. La primera, ¿qué le tienes miedo? Miedo. Bueno, supongo que siempre le he tenido miedo al fracaso. Mm. Y ha sido probablemente a lo largo de mi carrera pues uno de los drivers más importantes que he tenido a la hora de pelear, ¿no? por los objetivos y de conseguir y de enfrentarme a retos, ¿no? Creo que con la edad y la experiencia el concepto de fracaso cambia. Vale. ¿Vale? Cuando eres más joven, pues es algo simple, en mi caso al menos, ¿no? Y muy concreto, ¿no? Quiero conseguir ese trabajo, quiero ganar tanto, quiero que me den ese negocio. Y luego, bueno, pues a medida que te vas haciendo
mayor y que tu vida se vuelve mucho más compleja. Por ejemplo, pues teniendo 2 hijas de 11 y 13 años, es un concepto que se vuelve mucho más complejo también, ¿no? Y que llega mucho más allá de ti mismo. Pero supongo que el miedo sigue estando ahí. ¿Y qué es para ti el éxito entonces? Pues ahora, en esta fase de mi vida, lo tendría que separar en distintas parcelas. O sea, en primer lugar, quiero que mi familia sea feliz. Quiero educar bien a mis hijas y quiero que se sientan seguras del mundo en el que viven, ¿sabes? Y que crezcan fuertes y sean capaces de tomar las decisiones, pues bueno, como yo creo que he crecido y he sido capaz de convertirme en una persona que soy capaz de tomarlas sin estar sometido a la sociedad necesariamente y a las personas que hay alrededor, sino de convertirte en una especie pues de alguna forma en un reducto personal, ¿no? Que puedas pues operar de una forma eh, independiente. Y luego pues en la parte de mi dedicación como empresario, como director general de este proyecto de Cannes. Bueno, aquí también hay varias cosas. No hemos hablado de esto, pero en Cannes al final, aparte, digamos, del objetivo que tiene de ser pues, una empresa de éxito, un proyecto de éxito y de generar dinero y de generar pues, un retorno económico y demás, hay una parte muy importante que era la filosofía en origen cuando yo me puse a desarrollar este proyecto con mis socios, ¿no? Y era pues ese elemento de democratización, ¿no? Entonces, para mí, conseguir que en un momento determinado la gente acabe reconociendo que su vida ha mejorado por su capacidad de poder gestionar, crear rentas pasivas, poder vivir mejor a través de gestionar pues, algo tan importante como es tu propio dinero de una forma eficiente y haciéndote sentir más seguro, ¿no? Y con más capacidad de liberar tu tiempo, ¿vale? Para poder dedicárselo pues, a estas cosas, a hacer deporte, a hacer surf, a pasar tiempo con tus hijas, con tu familia o a pasear por el campo. Pues eso para mí sería un éxito total. Y si pudieras irte a cenar con cualquier personaje histórico, ya sea una persona que esté viva o no, ¿con quién sería? Eh, bueno, si lo queremos poner un poco en el ámbito de las finanzas y demás, pues bueno, hay tópico total, me parece que Warren Buffett es Vale. alguien interesantísimo. Me gusta, además me cae bien ese aspecto que tiene, ¿no? de bonachón pero realmente es un tipo brillante con una capacidad de, yo creo, entender el sentimiento del pulso humano, ¿no? a lo largo de las décadas y la sociedad, y con un elemento muy humano muy importante, ¿no? Considerando el entorno, digamos, el sector del que viene. Estoy seguro, me encantaría pasar tiempo con él. Desde una perspectiva más quizás intelectual dentro del sector de las finanzas y con esta situación en la que estamos ahora y estos riesgos geopolíticos, estamos hablando, Nassim Taleb, que escribió el Black Swan, el Cisne Negro, porque creo que estamos en un periodo en el que vamos a ver cisnes negros. Sí. Y bueno, desde una perspectiva más histórica, a mí siempre me han fascinado aquellos personajes, los polymaths, ¿no? Que dicen los ingleses, que, bueno, es que realmente tienen talento en todo, ¿no? En la ciencia, en las artes, en la filosofía. Bueno, pues un Leonardo da Vinci, por ejemplo, Bueno. ¿no? Sería bien. O sea, una cena podría ser una cena con los tres, ¿no? Sí, Los tres sería contigo. una muy buena cena. ¿Dónde te los llevarías a cenar? ¿A qué restaurante? Sí, o a tu casa o a donde. Un restaurante. Pues no, me gustaría llevármelos a casa, Vale. que alguien cocinase por nosotros, ¿eh? Quizás organizar un catering
interesante, con alguien que trajese también, no solamente fuesen los invitados, pero también la cena fuese parte del atractivo, pero sí en un entorno íntimo. Ah, muy bien. Si volvieras a empezar de cero, ¿qué harías? Empezar de cero. Sí, tienes 20 años otra vez, estás en la uni con Lidia Ross y tienes que volver a empezar. ¿Harías lo mismo o cambiarías algo? Pues, mira, yo la verdad es que mi interés, incluso cuando fui a SADE, mi interés siempre estuvo más del lado ser un emprendedor, empresarial, que irme pues, a las finanzas o a trabajar en grandes corporaciones. Eso sucedió pues porque sucedió. Y luego acabé trabajando más de 20 años en esto y al final me convertí en un empresario tardío, porque, fíjate, pues, tengo 50 años y acabo de montar esta empresa hace 2, ¿no? Quizás lo que cambiaría sería, habría intentado dedicar más tiempo a pensar, porque no es fácil, cómo podía haber emprendido antes. Vale. Y haberme lanzado a la piscina. Pero te gustaría haberte lanzado antes, quizás, ¿no? Sí. Muy buena, muy buena. Hay mucha gente que tiene esta percepción. Yo hablando con mucha gente estos últimos meses, mucha gente dice, ostras, me arrepiento de no haber emprendido antes, de no haber emprendido más joven. Tenemos una última cosa que siempre hacemos, Carlos, que nos hace mucha ilusión que la hagas además, De ahí. que es mirando a esa cámara de ahí, que es tu cámara, a esta de aquí. Sí, ahí está. Tienes un minuto para lanzar al mundo el mensaje que quieras, a quien quieras, sobre lo que quieras. Vale, bueno, pues quizás empezaría por lo que acabamos de decir, o lo que acabo de decir ahora mismo, ¿no? Que es emprender, si sientes esta pulsión, ¿no? Dentro de ti, hazlo antes, no pierdas el tiempo, porque además emprender más tarde conlleva más riesgos, porque si no te sale bien, tienes menos tiempo para levantarte y emprender de nuevo, con lo cual, hazlo y arranca antes. Lo segundo sería un poco un mensaje en general, ¿no? Para la sociedad, y es que la sociedad tiene que querer y tiene que apreciar a los que hacemos esto, porque conlleva un riesgo tremendo. Y si funciona, va a ser bueno para nosotros, pero va a ser bueno para muchísima más gente que va a crecer alrededor nuestro. No solamente, obviamente, el equipo que trabaja con nosotros, sino todo aquel que disfruta y que participa y que va a ser parte del proyecto como cliente, como stakeholder, como inversor, o como cualquier colaborador que pueda existir, ¿no? O cualquier persona que le guste el producto que se acabe desarrollando, ¿no? Y bueno, yo creo que estos son los 2 pensamientos. Muy buen mensaje. Muy bien. Yo aviso que voy a invertir, ¿eh? O sea, sin dar ningún consejo a nadie, a mí me has convencido. O sea, que Sí, creo que los dos nos ha vendido perfecto. Y estoy seguro que más de una persona que nos esté escuchando también. Seguro que sí. Carlos, millones de gracias. Seguiremos seguro haciendo cosas juntos. Ha sido un placer Bueno, aprender de ti y nos vemos pronto. a vosotros. Muchas gracias. Gracias.